son los vasos femorales. Entonces ahí tener mucho cuidado, no es necesario disecar acá, hay que disecar encima, acá al costado, arriba, al costado, lo que fuese, pero jamás acá, porque ahí sí matan al paciente ustedes y salen en cuarto poder. Entonces, tenemos lo que es el triángulo de Don o triángulo de la muerte, que no vamos a tocar, no vamos a verlo, solamente lo vamos a mirar, es mejor mirarlo por fuera que por dentro. Y tenemos algo que es el triángulo del dolor, que más o menos es un triángulo que va justo en esta zona de acá. Triángulo del dolor, o acá le dice triángulo of pain, el triángulo del dolor. Y en esta zona hay que tener también cuidado porque acá pasan los principales nervios. Entonces si uno lesiona, si uno comienza a disecar en esta zona, entonces hay un problema y podemos causar una neuropatía, por ejemplo. Entonces, cuando uno diseca toda la zona, pero uno comienza a disecar desde el ligamento inguinal hacia arriba, y esto que ven acá no es que hayan disecado por encima del triángulo de Don o del triángulo del dolor, sino que cae como un flap hacia abajo, ¿no? Comienza a disecar hacia arriba, de esta parte de acá más o menos comienza uno a disecar y comienza a caer, ¿no? a caer un flap tanto arriba como abajo. Bueno, se identifica bien, como en este caso es el conducto deferente, obviamente se tiene que disecar el saco herniario, se ve el contenido, todo esto, y se debe colocar una malla que se fija al Cooper, y si hay que fijarlo arriba, ¿ok? Fijarlo solamente uno o dos clipazos en el Cooper y de ahí todo arriba. ¿Por qué? Porque si uno lo clipa abajo, triángulo de la muerte; si uno lo clipa abajo hacia el lado externo, triángulo del dolor. Entonces hay que cliparlo por encima. O sea, esto sube y siempre cliparlo por encima, nunca por abajo. ¿Cuáles son las indicaciones de una hernioplastia laparoscópica? Uno, que sea una hernia recurrente. Por ejemplo, si usted operó de un Bassini al paciente y hizo una recurrencia, lo operó de una Listenstein, volvió a hacer recurrencia, o hizo de un inicio una Listenstein y hizo recurrencia, entonces hay que hacerlo por laparoscópica la siguiente vez. Si es una hernia inguinal bilateral, igualmente, para que haya menos corte, porque si es una bilateral en abierta, es muy grande el corte, entonces es mejor hacerlo por vía laparoscópica. Si se sospecha de una hernia femoral sincrónica, ¿por qué? Porque cuando nosotros por vía abierta vamos a encontrar o vamos a buscar la hernia inguinal, solamente vamos a tratar esa hernia inguinal. La hernia inguinal está más abajo, usualmente no la vemos, no la disecamos. Sin embargo, cuando ustedes ven la vista laparoscópica de la TAP, sí se van o de la TEP es un poquito más difícil de entenderla, la TAP es más fácil, y ustedes ven esa vista, sí van a ver el saco de la plural o de la directa o la indirecta, porque va un panorama completamente de todo. Y sobre todo se tiene que ser en pacientes o que tienen sospechas de una hernia, que además de tener una hernia inguinal, tienes una hernia femoral, y sobre todo en pacientes mujeres. El paciente mujer tiene una alta predisposición 3-1 en relación a los varones de tener una hernia plural. Entonces en las mujeres es casi mandatorio de que una hernia deba ser operada por cirugía laparoscópica. Pero bueno, ¿y ahora qué técnica o después todo lo que me habló la profesora? Entonces, tenemos guías clínicas, tenemos guías quirúrgicas, ¿no? Les invito a que revisen estas guías, es muy interesante que las revisen. No voy a preguntar exactamente todo el contenido de la guía, solamente el algoritmo o el gráfico que van a ver a continuación, pero los que estén interesados sería bueno que lo leyeran para que aumentara su conocimiento en ello. Entonces, tenemos hernias inguinales que son sintomáticas y algunas tienen que ir a la cirugía electiva, ¿no? Como esas hernias, ¿cómo se llama?, que están ahí y lo diagnostican ustedes y le dicen, sí señor, sí señora, vaya a operarse esta hernia. Y hay pacientes que no, que ya llegan con las hernias estranguladas, encarceradas, que no se pueden reducir de repente ni siquiera poniendo el diazepam y todo eso, y necesitamos entrar a sala de operaciones de emergencia, que es otra historia. Pero cuando es una cirugía electiva, si es hombre y es una hernia unilateral, puede hacerse cirugía laparoscópica o técnica de Listenstein. Cualquiera de los dos te da igual el resultado, ¿okay? Si es una hernia unilateral inguinal en una mujer, por la alta predisposición o prevalencia de que también puedan ser acompañadas de una hernia crural, es mejor hacerla por vía laparoscópica. TEP o TAP, la decisión de ustedes, preferencia del cirujano. Si es una primera hernia, no es una recurrencia, es una hernia, pero que es bilateral, sea hombre o sea mujer, es mejor entrarle por cirugía laparoscópica. Si es una hernia, que además de ser inguinal es un inguino scrotal grande, gigante, porque usualmente las inguinas scrotales son bastante grandes, es mejor hacer técnica de Listenstein. ¿Por qué? Porque a veces cuando puede haber algún deslizamiento, puede ser que algún colon, de repente algo esté metido ahí, a veces es mejor hacerlo por técnica abierta. Después de una, igualmente, ¿no? Cuando ha habido cirugías previas, abdominales, pélvicas o de la parte inferior del abdomen, ¿no? Si usted entra por TAP va a ser difícil, si usted entra por TEP va a ser difícil por las adherencias, entonces en esos casos es mejor hacer una cirugía abierta con técnica de Listenstein.
Y bueno, cuando la cirugía general, por ejemplo, ¿no? Si tienes una hernia inguinal en una mujer de repente y tú sospechas de que, bueno, y tú dices, ves la inguinal no es natural, pero el paciente sería indicado la laparoscópica, pero si tú ves que el paciente no puede tolerar la anestesia general porque la cirugía laparoscópica se tiene que hacer con anestesia general sí o sí, en ese caso no queda otra opción más que hacer una técnica de cirugía abierta que se puede hacer solo con anestesia local o anestesia regional. ¿Y qué pasa cuando las hernias? Esto es cuando las hernias son primarias, pero cuando las hernias son recurrentes, entonces, si el primer abordaje fue técnica laparoscópica, la primera vez que se operó de técnica laparoscópica, hace recurrencia, usted tiene que operarlo de cirugía abierta. Si usted, su primer abordaje fue, o su primer o segundo abordaje fue por cirugía abierta y hace recurrencia, para poder solucionar eso hay que hacerlo por vía laparoscópica. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos la idea que ustedes tienen que escoger para poder saber si hacen una hernia laparoscópica o si hacen una hernia abierta. Como ustedes ven en las guías, no hablan de McVeigh, no hablan de Bassini, no hablan de otras técnicas que antes les explicaba a ustedes, la RuColl, la Chull, la Nyquist, 50.000 otras técnicas. No las hablan porque realmente ya han quedado en el desuso. Y si alguna vez se hace, de repente será muy cuentagotas. De repente hay pacientes que son alérgicos o que hacen rechazo de repente a la malla, pacientes que de repente, no, porque casi todos ahora se pueden usar, si no se puede hacer la laparoscopia se puede hacer Licente, pero así muy raro es que se tendrá que hacer una Bassini o una McVeigh, ¿no? Lo que más se hace con cualquiera de estas técnicas. Igualmente, cuando la cirugía es una cirugía de emergencia y hay una hernia encarcerada y podemos hacer una laparoscopía de inicio, se puede abordar por vía laparoscópica, sí se puede abordar por vía laparoscópica. Si no hay peritonitis transmural, por ejemplo, si no hay peritonitis, es decir, no hay hernia estrangulada, no se ha perforado, porque a veces no solamente encuentras la hernia estrangulada, sino se ha perforado, hace peritonitis el paciente, ¿no? Si no encuentras eso, la puedes terminar por laparoscópica. Pero si hay, ¿cómo se llama? Pus y todo eso, es mejor hacerlo por cirugía abierta. En algunos casos lo puedes hacer por vía laparoscópica, de repente lavar toda la zona de la pus y todo esto, pero la reparación de la hernia sería mejor hacerla por vía abierta. Este es más o menos el algoritmo que tienen que tener en cuenta para saber qué cosa es lo que tienen que escoger de acuerdo al tipo de hernia. ¿Preguntas hasta ahí? Lo preguntan, yo pregunto. Oviedo, Arturo. Oviedo, doctor, cuéntenme. ¿Qué consiste la técnica de Lichtenstein? Es una técnica en la cual se va a colocar una malla al paciente luego de haberle hecho Ya, después de haber hecho la disección del saco herniario, sea que lo imagine, sea que lo abra, sea que lo corte, sea dependiendo del tipo de hernia, si es directo o indirecta, la técnica de Lichtenstein, me dicen que es una malla. ¿Dónde pones la malla? ¿Dónde fijas la malla? El ligamento inguinal y ¿ya? Están soplando ahí. ¿No escuchas? Ahí yo escucho, no escuchas. ¿Qué más? ¿Dónde más lo fijas? Ligamento inguinal y ¿dónde más? A ver. Oye, ahí, Andrea. ¿Ah? Sí, dime. El tendón conjunto, ¿no es cierto? Son los dos lugares donde hay que fijar la técnica de Lichtenstein. A ver, Carolina Pacheco, doctora, ¿qué hospital está usted? En el Policía. Ya, bueno, usted está en el hospital de policía, está en la emergencia y le llega un paciente, varón de 65 años, diabético, hipertenso, que se controla con su medicación, que te dice de que tiene una hernia inguinal derecha de hace unos 5 años, 5 años, doctora, lo he tenido, ha ido creciendo, de ahí se quedó ahí. Está ahí, viene y va a veces empujo y se hace muy grande, a veces lo meto, y bueno, está bien, pero ahí he vivido, ¿no? Me he querido operar, no he podido, pero resulta que desde hace 7 horas comienzo a tener mucho dolor de esa zona, de la zona inguinal, se me ha hinchado, yo trato de que se pueda reducir, no se reduce, no, antes está bien, incluso antes era mucho más blanda, yo tocaba esa zona de la hernia y estaba mucho más blanda, ahora la siento bien dura, turgente. Y está que me duele, doctora, me he tomado Panadol, ibuprofeno y nada, y quiero que usted me salve, te dice. ¿Qué hace con ese paciente? Ya.
¿Qué haces con el paciente? ¿Lo mandas a su policlínico? ¿Lo reduces? ¿Lo operas? ¿Qué haces con ese paciente? La doctora se va a operar de frente ya. ¿Qué haces antes con ese paciente? Intentas reducirlo, ¿ya? ¿Y de ahí? Es encarcelada, sí se reduce, pero dependiendo. ¿Se reduce o no se reduce en este caso? En el policía hay Doppler de emergencia a las 3 de la mañana. En el rebelión sí hay, pero en policía creo que no debe haber. Pregunto, ¿de repente hay? Supongamos que no hay. ¿Qué haces con ese paciente? Pacheco, Carolina. Pero Pacheco. A ver, Palomino, Elizabeth. Doctora, usted fue su amiga de toda la vida. Estaba por ahí y justo ya no sabe qué hacer, porque le va a buscar el ecografista, no, le dice no hay ecodoppler, ¿y ahora qué hago? Dice así, ¿qué hago con ese paciente? ¿Qué haces con ese paciente? ¿Lo reduces, no lo reduces? ¿Lo mandas a su casa? ¿Le dicen que pasa a la sala de observación hasta que haya ecógrafo a la mañana del día siguiente? Son las 3 de la mañana. ¿Qué haces con ese paciente? Le reducen. Entre las 12 pues, comienzan a reducirlo. ¿Hacen algo previamente a reducirlo? ¿Hacen algo o no hacen nada? ¿O rezan? Sale al arroz de Guadalupe. Paredes, Yasmín. Doctora, ¿qué hacen? Doctora, ¿usted también pasó por ahí? Si está más de 5 horas, es probablemente que ya esté estrangulada y haya compromiso. ¿Y entonces? Entonces, lo trato como una emergencia. ¿Ya? ¿La tratas de reducir? No. No. Ya. No de reducir. Ya. Entras por emergencia. ¿Qué haces con ese paciente? Lo meto a sala. ¿Lo metes a la sala? Ya lo metes a sala. Bueno, y lo operas, ¿no? Sí. ¿Qué técnica le vas a hacer? Primero tengo que ver si es que es indirecta o directa. Ya. Bueno, hago la maniobra, entonces... No le puedo hacer la maniobra porque está que le duele y está ahí. Sí. ¿Alguien ha visto alguna vez una hernia encarcerada? Levanten la mano. ¿Nadie ha visto? No se quedan en la emergencia de sus hospitales, seguro. Se van a jugar, seguro. Miren acá, ¿y de ahí qué hacen después de acá? A la discoteca se van, seguro. Jugar los jueguitos. ¿Qué hacen después de acá? ¿Alguno de ustedes regresa al hospital después de las clases? Levanten la mano, ¿quién regresa al hospital después de la clase? El doctor nomás solito, dice. Porque tiene su enamorada ahí, dice. El doctor atrás. Tienen que ir, pues, porque si ustedes van a limitarse a la práctica de 1, 2 horas o 3, de repente esa práctica no llega a ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces, la primera vez que lo vean van a estar bien, ¿qué es esto, no? Entonces sería bueno en que sea algún día, o regresen, o de repente, ¿el sábado qué hacen? ¿Qué hacen el sábado? Estudian, qué mentiroso. Vayan un ratito, pues una mañanita, se toman su desayuno, una mañanita están ahí, se pueden a ver, se pueden en emergencia, en los hospitales, ahí, y que se pueden a ver qué casos llegan, y por ahí alguno de estos casos llegará, y ustedes podrán recordarse, porque yo les digo una cosa, yo les puedo decir la clase, como le dije a los alumnos de mi clase, no se parece que no juego memoria chiquitos, digo una cosa y se olvidan al día siguiente, les pregunto una cosa de anatomía de hace 3 años, se olvidaron, entonces ustedes tienen que verlo, o sea, si ustedes ven una hernia encarcerada o estrangulada y siguen al paciente, entran a su cirugía, no importa, le dicen, señor doctor, por favor, yo quiero entrar a mirar, no importa, no voy a hacer nada, dicen, ¿no? Pero que sea habladas, miras, se te va a quedar toda la vida de ese caso. No solamente ese caso, en general, ¿eh? Sea que sea una insuficiencia cardíaca congestiva para los que quieren ser cardiólogos, sea que quieran ser, no sé, pues un EPOC descompensado para los que quieran ser neumólogos, o sea, para los que quieran ser cirujanos, alguna de estas patologías, cáncer gástrico, cáncer de colon, no sé lo que fuese. Si ustedes no se dan una vuelta por el hospital fuera de extracurricular, no van a ver muchos pacientes. Entonces tienen que verlos, si ven un caso interesante, seguirlo, y con eso se van a acordar toda la vida, porque ya se acordaron de ese paciente. ¿Okay? Esa es la recomendación que les hago siempre. No sé si alguno me hace caso o ninguno, pero espero que alguno me haga caso. Muy bien, entonces bien, como dijo la doctora, volviendo a ese paciente, ¿no? La doctora dice, sí es cierto, tiene 7 horas ya, si tiene 7 horas ese paciente ya no haces ni ecodoppler, no haces nada, ese paciente tiene que entrar a sala, le ponen sus analgésicos, le ponen su antibiótico y entra a sala de operación. Y ya tú escogerás, dependiendo si tienes equipo de laparoscopía, si no lo tienes, ya era eso, si no haces una hernia tipo Lichtenstein y se acabó, ¿no? Pero no solamente eso, sino hay que ver cómo está ese intestino, ¿no es cierto? Ya después, obviamente, cuando abran el saco verán si de repente tuvieron suerte
ese intestino va a estar bien rojito, medio morado, todavía no aliancista, pero medio morado, y usted le echará agua caliente y agua caliente hirviendo, sino agua caliente, y comenzará a recolorar el color y el peristaltismo. Y si pasa eso, no es necesario resecar. Pero si ve que a pesar de eso está negro, no recupera, está súper negro, morado, lo que fuese, pues hay que sacar, hay que resecar esa parte del intestino. Entonces ahí se hacen dos cirugías, la resección del intestino, la anastomosis del intestino, que pudiera ser cirugía abierta si no tienen material para la laparoscopía, de preferencia háganlo por cirugía abierta, porque hay peritonitis, hay que lavar bien, y después de eso hacen la cura quirúrgica o la hernioplastia, en ese caso la hernioplastia de la zona de la hernia afectada. ¿Okay? Muy bien. Ahora tenemos lo que es, le vamos a hablar un poquito de la hernia crural, y hablamos de que esta era bastante frecuente en la mujer, 6-1, otros hablan de 3-1, 4-1, 5-1, en buena cuenta hay mayor frecuencia en la mujer que en el hombre, un poco más frecuente en el lado derecho que en el izquierdo, y hay que hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías, ¿no? Hernias inguinales, adenopatías o adenitis inguinales, lipomas, abscesos del psoas, varices de safena. Importante hacer una ecografía Doppler en estos pacientes, porque a veces puede ser una varice de la safena. Usted entra pensando que es una hernia y ¡ay! Se abre la varice de la safena y aparecen en todos los periódicos y la televisión, pero no necesariamente por ser buenos, sino por haber hecho algo atroz, ¿no? Igualmente, también las adenitis inguinales, ¿no? Hay pacientes que se confunden, a veces piensan que es una hernia crural y no es una hernia crural, y de repente son varias adenopatías y es un linfoma, por ejemplo, ¿no? Es un linfoma, es un proceso. A veces también hay pacientes que quieren operarse, piensan que hay personas que lo diagnostican mal, piensan que es una hernia crural, y resulta que el paciente tiene un proceso infeccioso, de repente una infección urinaria, algo, y ustedes lo que palpan esos más bien son ganglios. Una ecografía de partes blandas son ganglios, no es necesario hacer una cirugía de una hernia para un ganglio, ¿no? Entonces el paciente le da su antibiótico, se ve qué cosa es lo que está originando todo ese proceso infeccioso inflamatorio, y seguramente cuando termina, supongamos que le encontramos una infección urinaria, se le da su antibiótico y después de 2 semanas regresa y ese bulto que tenía en la ingle ya no lo tiene, porque solamente fueron ganglios que en algún momento se inflamaron como respuesta a la infección. Entonces tener en consideración eso, porque no todo bultito en la zona crural va a ser una hernia crural, ¿no? Entonces por debajo de la arcada de Paupar tenemos esta arcada femoral, o sea, por encima este es el ligamento inguinal, por abajo es la arcada de Paupar, y esa arcada de Paupar va a tener una célula vascular y una músculo nerviosa. Tenemos otras partes, ¿no? Que es otros paredes, por así decirlo. Tenemos lo que es el ligamento de Gimbernack, la cintilla iliopubiana, la cintilla iliopectínea, el Cooper, que siempre es posterior, ¿no? Y en este compartimento femoral vamos a tener los vasos, y fundamentalmente va a estar en esta zona la hernia. Entonces cuando la hernia crural está aquí hay que tener bastante cuidado de separar cada uno de los ligamentos entre el Gimbernack y el Cooper, pero sobre todo ver hacia la parte externa los vasos, ¿no? Porque eso no puede secar, se aventura mucho en cortar acá, la femoral, sangre, y es un problema, ¿no? El paciente se puede morir. Entonces tener bastante cuidado en la disección en esta zona, porque están los vasos femorales. Esta es otra visión, están los vasos femorales, la hernia crural que podría salir por acá, el ligamento de Cooper, es otra visión. La técnica quirúrgica, ¿no? Hay que reforzar al máximo ese anillo crural después de haber tratado el saco y su contenido, ¿no? Y tenemos, esto es el cordón espermático, el tracto ilotubiano, o por debajo viene a ser el ligamento inguinal. Vamos a tener acá el saco herniario crural, tenemos acá el ligamento de Cooper hacia abajo, y tenemos los vasos femorales, ¿no? Entonces, como les decía, cuando nosotros entramos de cirugía abierta por una hernia inguinal, no abrimos acá, abrimos más arriba, y tenemos esta parte, pero esta parte no la vemos, ¿no? Por eso es importante tener en consideración eso. Entonces, acá es la zona de la hernia crural, y esta hernia crural hay varias formas de tratarlo. Esta hernia crural lo que hacen es lo mismo, se diseca el saco crural, se abre el saco crural, se ve el contenido, se pone una ligadura o un punto abajo, se reseca el saco crural, ¿no? Y hay diferentes formas de poder solucionar eso. La más recomendada es colocar una malla, ¿no? Es colocar una malla que se ancla a la fascia pectínea, ¿no? Y otra opción es colocar los puntos al ligamento de Cooper y cintilla iliopectínea. También hay el cono de Robin, que ponen como hay mallas que vienen así, no tenemos el dinero para comprar esos en otros sitios, acá estaría muy caro, pero uno puede hacer un conito, ¿no? Con la misma malla hace como un bollito prácticamente, y cubre el defecto, ¿no? Cubre el defecto y lo ancla al Cooper y al ligamento iliopectíneo igualmente, ¿no? Hay otros tipos.
La intención es que en ese hueco ponga usted una malla y la ancle igualmente como hizo en el Liechtenstein, ¿no es cierto? Con la diferencia que acá va a ir al Cooper y va a ir a la cintilla hilopectina. Muy bien, tenemos complicaciones en la cirugía de la hernia y hay que tener mucho cuidado en eso. Tenemos hematomas grandes, como en este caso horrible, ¿no? No quisiera ser el paciente. La infección igualmente, en 1% puede hacer rechazo de la malla e infectarse la malla. Si infecta la malla es una tragedia porque hay que sacar la malla, no hay otra forma. Hay orquitis, atrofia testicular, ¿no? Sobre todo cuando usted al momento de disecar el saco herniario no solamente diseca las estructuras que están alrededor y tienen cuidado, sino cuando ustedes se cortan y se ligan los vasos epigástricos. Se ligan y se cortan los vasos espermáticos, perdón. Entonces es una tragedia para el paciente y va a comenzar a tener estos problemas. Recurrencia, dependiendo de la técnica, y dolor crónico, por eso es importante conocer la anatomía para ver los nervios que están ahí, ¿no? Hace un rato hablamos del nervio inguinal menor, también está el mayor, en fin. Hay varios nervios en esa zona que hay que tener en cuenta, ¿no? También igual, si vamos a poner la malla en la laparoscópica, tener en cuenta ese triángulo del dolor, donde no hay que poner ningún punto, no hay que poner ninguna grapa, ninguna cosa, porque sí produciría una neuropatía, un dolor crónico de por vida, que sería trágico para el paciente. Bueno, tenemos otro tipo de hernias como las hernias umbilicales y bueno, las causas predisponentes son muy similares a lo que hemos mencionado en los otros tipos de hernias. Toda aquella cosa que aumenta la presión intraabdominal, pacientes obesos, malnutridos, ascitis, ¿no? Pacientes cirróticos, por ejemplo, no hacen ascitis y obviamente esos van a predisponer a hacer hernias. Tumores intracavitarios que pueden producir ascitis, todo es lo que aumenta la presión intraabdominal realmente, ¿no? Y el tema de los obesos, que a veces los más que obesos son pacientes malnutridos, ¿no? Donde sus paredes son bastante laxas por su mismo componente de cosas que comen, ¿no? Más grasas que otra cosa. Y la cirugía de la hernia umbilical está dada en una hernia umbilical estrangulada, se tienen que operar todas, ¿no? Las hernias que no cierran espontáneamente hasta los 5 años de edad. A veces pacientes, hay niñitos que llegan con su hernia, nacen con su herniecita, ¿no es cierto? Pero en el tiempo se tiene que esto regresionar y ya no haber hernia, ¿no? Porque acuérdense que ahí está el cordón umbilical, ¿no? Cuando esta hernia llega hasta los 5 años y sigue existiendo, eso sí tiene que operarse, ¿no? Pero antes no, salvo que niños mayores de 3 años, ese anillo herniario sea de más de 1.5, significa que no está cerrando, ¿no? Se está quedando ahí, entonces es mejor operar. Y evidentemente también una hernia umbilical no solamente estranguladas, sino también encarceradas, que obviamente no se pueden reducir, también deben ir a operaciones, y en cualquier otra hernia umbilical en pacientes adultos, ¿no? De más de 5 años tienen que operarse. Las técnicas, antes en los libros ustedes van a ver desde el ombligo y van a hacer una incisión de elipse por debajo del ombligo, la verdad que es bien fea. Es mejor hacerla transumbilical, porque cosa que cuando después usted repare la hernia y todo, cuando cierre los puntos van a quedar dentro del ombligo, es más estético, ¿no? Que tener una sonrisita debajo del ombligo que se va a ver feo con pacientes que a veces hacen queloides. Pero bueno, eso es un tipo. Entonces bueno, se abre, sea transumbilical o sea como están colocando acá en el libro, y la intención es encontrar el saco. Igualmente se rodea todo el saco, buscar la condrosis de cada lado. El saco igual se abre, se ve el componente, entra todo lo que es dentro de la cavidad que tiene que entrar, se hace una ligadura del saco y posteriormente se reseca el saco, ¿no? Y después se colocan puntos. Pueden ser puntos simples, pueden ser puntos en U, material siempre no absorbible de preferencia, ¿no? Y bueno, se mete el ombliguito y se cierra la piel. Tenemos otra técnica que es la técnica de Mayo, ¿no? Igualito se reseca se diseca. La técnica de Mayo son especies de puntos en U. Puntos en U, y además de esto se agrega un subiet. Entonces de esta forma, en esta técnica de Mayo tratan de dar como una doble postresión, prácticamente imbrincan los tejidos. Ustedes se dan cuenta, imbrincan los tejidos con estos puntos en U y después hacen un subiet, ¿no? Para tener toda esta zona que esté bien protegida en vez de tener una malla, ¿no? Es técnica de Mayo eso. También se puede poner una malla, y la malla puede estar por encima de la aponeurosis o por debajo de la aponeurosis. Tenemos hernias incisionales bien feas como esta de acá, bien feas, seguramente el paciente se ha operado de varias cosas, o el paciente obeso, como en este caso, que a veces no tienen buen tejido y aparecen en esta Su clasificación puede ser de acuerdo a su localización, tamaño, recurrencia, síntomas, en fin. Hay una clasificación de Chevrel modificado que se los dejo ahí para que lo lean.
¿no? Y bueno, depende mucho su localización, ¿no? Si es vertical, si es transversal, en qué parte está, en qué parte no, en qué tamaño es, ¿no? Tienen todo en consideración, ¿no? Los factores de riesgo para desarrollar una hernia incisional es cuando el material de sutura, por ejemplo, ¿no? Que usted cerró de repente, aunque ya no se hace, ¿no? Pero antes, por ejemplo, se cerraba la aponeurosis con cálculo crómico, por ejemplo. Entonces, como el tiempo de absorción es corto, el paciente se abría, sobre todo si el paciente con mal tejido, ¿no? Era problema. Cuando también igualmente el paciente tiene una infección como una infección de herida operatoria, por ejemplo, de repente no se siguieron los pasos quirúrgicos, de repente no se protegió la pared y había una peritonitis o bueno, lo que fuese, y hubo una infección de herida operatoria, entonces ese paciente tiene mayor predisposición a hacer una eventración igualmente. Las características o las cosas propias del paciente, ¿no? En la actividad o oficio, no es lo mismo ustedes que estudian medicina, que dicen que estudian medicina, pero que no hacen mayor cosa. Por ejemplo, no es igual que ustedes, me refiero a actividad física, ¿no? No es igual que ustedes que un señor que es un albañil, por ejemplo, ¿no? O un señor que de repente es un obrero en alguna fábrica que sí tiene que estar cargando peso. Ustedes no cargan peso, algunos cargan su mochila. Entonces es diferente, es diferente. Tenemos que tener en cuenta también las patologías concomitantes, ¿no? No es lo mismo un paciente sano o que de repente pudiera tener alguna enfermedad como una hipertensión, de repente cosas que de repente no tengan que ver con el tema de las hernias incisionales, a pacientes que sí, por la enfermedad que tienen, ya tienen la predisposición a ese aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Pacientes con EPOC, ¿no? Hablamos, ¿no? Pacientes fumadores, pacientes que de repente son cirróticos, ¿no? Hacen ascitis, si no toman, a veces no regula su dosis de diurético, hacen ascitis, mayor predisposición, ¿no? Pacientes con estreñimiento crónico, por ejemplo, igualmente, ¿no? Pacientes con problemas de próstata, igualmente, ¿no? Entonces, definitivamente siempre van a haber factores concomitantes que van a ser factores de riesgo para desarrollar una hernia incisional que son muy similares a las otras tipos de hernias, ¿no? El tratamiento para estas hernias incisionales o eventraciones puede ser la sutura aponeurótica simple, puede ser prótesis utilizada como prótesis, cuando hablo de prótesis hablo de malla, ¿no? Que se puede hacer, estas mallas se pueden colocar por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica. En este caso vemos que esta es una eventración, igualmente se abre, se diseca todo el saco de ventrógeno, se diseca totalmente hasta ver bien dónde está la zona de la aponeurosis, se abre el saco, se reduce el contenido, ¿no? Como acá se ve, se abre y se reduce el contenido, se cortó el saco, igualmente acá. Y hay una forma de colocar una malla preperitonealmente. ¿En qué consiste? Este es el peritoneo y uno comienza a divulsionar entre el peritoneo y la aponeurosis, o sea, encontrar el espacio preperitoneal. Entonces, lo que se puede hacer en esos casos, dos opciones. Puedes, digamos, disecar toda la zona del preperitoneo, cierras el peritoneo y posteriormente a eso hay opciones para cerrar la aponeurosis. Uno, la técnica de Mayo, que hace un momento comentamos en las hernias umbilicales, es como una imbricación del tejido de la aponeurosis y son puntos en U y puntos Zuliet, ¿no? Son esas dos cosas con material no absorbible. La otra forma es, como hace un rato mencionamos, divulsionar todo entre el peritoneo y la aponeurosis. El peritoneo lo cierras y después te queda, porque sobre todo cuando hay un gran defecto que es difícil cerrarlo totalmente, entonces te colocas la malla la colocas en ese espacio preperitoneal que comienzas a disecar. Colocas la malla por debajo de la aponeurosis, por encima del peritoneo y comienzas a ir fijando. En este caso. Acá en este caso han colocado dos mallas, ¿no? No es necesario colocar dos mallas suficiente con una en el espacio preperitoneal. Y después de eso, en este caso, por ejemplo, que se puso la malla por debajo, por encima del peritoneo y por debajo de la aponeurosis, como si usted cierra primariamente la aponeurosis, pudiera haber mucha tensión. Y al haber mucha tensión, tiene la predisposición a que se abra. Si usted coloca la malla por debajo, si ustedes ven esta parte prácticamente está descansada, no hay tensión. Y esta malla va a ayudar a hacer como una especie de aponeurosis fibrosa en el paciente, ¿no? Y no es necesario ya cerrar la aponeurosis anterior. A veces se puede cerrar algunos puntos en la aponeurosis anterior, lo que pueda cerrar sin tensión, lo que no se deja ahí porque es suficiente con la malla, ¿no? Y posteriormente se cierra el tejido celular subcutáneo y la piel.
Es bueno dejar algún tipo de drenaje cerrado, tipo hemovac o hemosub, que a veces tiende como es la malla y comienza a ser un fenómeno inflamatorio, a veces ultrasudado. Entonces hay que tener cuidado de eso para que no se quede ahí, más bien salga afuera como un drenaje, pero no un drenaje abierto, ¿no? Como podría ser un penrose, un tubular, sino un hemovac, un hemosub que tienen su perita o su sitio de reservorio. Otra forma, cuando de repente al cerrar el defecto de la ventilación de repente no es muy grande y usted de repente la puede cerrar sin haber mucha tensión o sin haber tensión, es una opción también. Cierras la aponeurosis y colocas encima la malla. Entonces la malla es supraponeurótica, no subaponeurótico, sino supraponeurótico. Y de repente puede darse en los casos donde el efecto es pequeño y usted lo puede cerrar y que usted quiere ayudar más porque seguramente el tejido es malo, qué sé yo, es mejor colocar la malla encima, ¿no? Pero en cambio cuando los defectos son un poco más grandes es mejor dejarla subaponeuróticamente. Con la paroscopía se hace exactamente lo mismo, se divide el defecto y lo que se hace posteriormente es colocar una malla. Se coloca una malla, se coloca unos tackers que son como unas grapas, fijando la malla al peritoneo y después se puede poner Lo usual es que debiera haber unas mallas, hay mallas donde tienen dos capas. Una capa que es polipropileno, que es la que debiera ir en contacto con la aponeurosis, y la otra capa que es de un material muy similar al PDS, ¿no? Entonces son las llamadas especies de dual mesh. Entonces, ¿qué pasa? Que esas con PDS pueden tener contacto con el intestino, con el meso, ¿no? Entonces no hay problema, porque las mallas de polipropileno cuando tienen contacto con el intestino se pueden pegar en tal forma que de repente pueden hacer una obstrucción, por ejemplo, intestinal. Entonces, en pacientes, si uno va a hacer la paroscópica, una ventración, hay que poner una malla que tenga dos caras, ¿no? Una cara con polipropileno, por ejemplo, hacia el lado de la aponeurosis y un lado de PDS hacia el lado que va a ir a la cavidad abdominal. Material protésico pueden ser utilizados en general en este tipo tanto para las hernias como para las penetraciones, diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de prótesis sintéticas. Esta es una clasificación según a mí, a veces dependiendo el tamaño de los poros, de los microporos, dependiendo del tejido si es absorbible. Una cosa es una malla de polipropileno, una malla de PTF, una malla de poliéster. Las mallas van a tener las mismas características que los materiales de sutura, por ejemplo. Tenemos materiales ideales. Acá hay otras variedades de malla, a veces vienen mallas ya prefabricadas, ¿no? Con conitos, redonditos. Si no la tenemos así porque somos pobres, podemos hacerla, ¿no? Nos dan la malla así y bueno, la hacemos en redondito, la cortamos ovaladita para que nos quede. Si nos queda así, bueno, haremos una forma de repente enrollarlo, ponerle algún puntito y encima colocar el resto de la malla, ¿no? Hay formas de hacerlo. Algunos conceptos en cuanto a las hernias, solamente de conceptos. Tenemos, hasta ahí hemos terminado con toda la clase de las hernias, las penetraciones, los tipos de hernias y cómo las reparamos. Pero les hay preguntas de las hernias capciosas que ustedes tienen que acordarse. Hay una hernia que se llama la hernia de Anjan.